dinámica, profe, acá mismo que tenemos los micrófonos, pasa acá, hace una intervención, así es. Adelante. Bueno, agradecer mucho a los organizadores, las organizadoras de este encuentro en la ciudad de Cali, paralelo a una COP oficial, institucional, y que ha sido convocado con una consigna que creo que identifica a los que han convocado y a los que queremos de alguna manera hacer alguna intervención en este contexto. Y es la pertinencia e importancia de unas luchas de carácter ecológico y político contra el capital. En ese sentido, voy a hacer una muy breve intervención a partir de un conjunto de 7 tesis que he querido titular, evocando un poco, como siempre, al maestro Gabriel García Márquez, tesis previas a la hojarasca y el diluvio. Como ustedes saben, dentro de poco, el 10 de diciembre, estaremos en la ciudad de Ciénaga con el movimiento sindical, rememorando lo que es esas luchas del inicio del siglo XX que fueron producto de una hojarasca, como es la historia misma de Colombia, desde las caucheras y luego a partir también de la masacre de las bananeras. Primera tesis: las sociedades contemporáneas experimentan una crisis multidimensional del patrón civilizatorio eurooccidental y del régimen de acumulación neoliberal en su forma financiarizada. Por eso nosotras y nosotros hablamos de 2 crisis: la crisis civilizatoria y sus patrones, y la crisis del régimen de acumulación neoliberal. Las dimensiones antropocéntricas, clasistas, patriarcales, racistas y coloniales de ese patrón civilizatorio, como sus patrones de conocimiento, ciencia y tecnología, lejos de ofrecer alternativas a la crisis civilizatoria, hoy contribuyen a agudizarla. Una confianza excesiva, tecnofílica y absolutamente cientifista, lo que va a hacer es contribuir a su agudización. Paralelamente, el actual capitalismo financiero, como lo va a analizar el profesor Libreros, evidencia lo que ha llamado Nancy Fraser con una frase realmente ejemplar: el carácter caníbal y autodestructivo del capital. Una de sus consecuencias es el denominado cambio climático, que debemos denominar más bien como una catástrofe ecológica, según la terminología de Erich Hobsbawm. Y hoy me llama la atención que el intelectual griego Kallinikos va a dar una charla en la revista Jacobin a las 6 de la tarde, llamada Época de las Catástrofes.
Según Hobsbawm, a partir del siglo XX y con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, solo podemos hablar de catástrofe humanitaria y ecológica. Las guerras y el fascismo constatan la identidad entre producción y destrucción que caracterizan a la lógica del capital, según Mauricio Lazarato. Segunda tesis: las catástrofes ecológicas y las guerras imperialistas están intrínsecamente vinculadas y deben ser comprendidas como manifestaciones de las mismas fuerzas estructurales. La guerra, que a veces nos cogió un poco impávidos, como no cogió a Lenin, a Trotsky, a Rosa Luxemburgo, al pensamiento crítico, por no haber pensado la lógica del capital, nos cogió un poco impávidos. Las primeras, las catástrofes ecológicas, encuentran su causalidad sistémica en formas de producción industrial y agrícola que intensifican la degradación ambiental. Las segundas, las guerras, de formas imperialistas y coloniales, tienen efectos devastadores sobre los pueblos y comunidades que se resisten a la imposición del colonialismo imperial. El capitalismo, en su escala actual, consumismo, es incompatible con la preservación de la vida en nuestro planeta, como lo formuló ya lúcidamente hace 30 años Eduardo Galeano, en esa obra que se llama Las 5 mentiras de la ecología. Tercera tesis: la crisis actual, gracias a décadas de financiarización, no es solo una crisis de desigualdad salvaje y trabajo precario mal remunerado, no meramente una crisis del cuidado y de la reproducción social, no solamente una crisis migratoria y de violencia racializada, tampoco se trata simplemente de una crisis ecológica en la cual un planeta en proceso de calentamiento vomita plagas letales, ni solo de una crisis política con un vaciamiento de las infraestructuras, un militarismo en aumento y una proliferación de hombres y líderes populistas fuertes. No, es algo peor. Es una crisis general de la totalidad del orden social en la que todas estas calamidades convergen, se exacerban entre sí y amenazan con deglutirnos a todo. Nancy Fraser, en su bello texto El capitalismo caníbal. Cuarta tesis: el denominado capitalismo verde, las transiciones energéticas tecnocorporativas o ahora llamadas socioecológicas, la descarbonización, son formas de restauración capitalista desde arriba y de lavarle el rostro a la brutalidad de ese régimen de acumulación. Conservan la premisa de la socialdemocracia clásica, de que el Estado puede servir a los amos, que al mismo tiempo se puede salvar el planeta domesticando al capital, pero puede hacerse sin necesidad de abolir el capitalismo. Una premisa que ha culminado en la conciliación histórica de la socialdemocracia con el fascismo y recientemente con el neoliberalismo. Se estructuran en un discurso muy repetitivo que caracteriza al capitalismo verde en 4 ejes. Primero, la demonización exclusiva de las energías fósiles, la centralidad de la descarbonización y el fanatismo
con relación a las energías no fósiles. Segundo, la disociación de la catástrofe ecológica de las lógicas del crecimiento económico, la trampa de la productividad y la acumulación capitalista. Tercero, el acento en que las responsabilidades son individuales de la catástrofe y la expiación siempre de alguna manera velada del régimen capitalista de acumulación. Y cuarto, la restauración de perspectivas tecnofascinadas, tecnofílicas ante la ciencia y la técnica que se manifiestan en cierto culto a la inteligencia artificial, a la robotización y a la automatización. Quinta tesis. Para la ecofeminista ecuatoriana Melissa Moreano, el capitalismo verde promueve 3 cercamientos o enclaustramientos para la expropiación de la riqueza, como se hace y sigue haciendo, dice bellamente ella, desde la acumulación originaria del capital analizada por Marx. En primer lugar, el enclaustramiento de la biodiversidad para la bioprospección, buscando la expropiación del material genético por parte de las transnacionales del capital globalizado, teóricamente uno de los puntos de la actual discusión de la COP oficial. En segundo lugar, para la ecofeminista, el enclaustramiento de la floresta de los bosques como disque secuestrador de carbono, poniendo los bosques y las selvas en el mercado de capitales. Y tercero, el enclaustramiento del paisaje para el ecoturismo, convirtiendo las áreas silvestres en espacio privilegiado para el mundo de los negocios, el turismo. La acumulación originaria de capital se complementa ahora con la concentración de tierras, el material genético. Mientras esperamos que la ONU pueda funcionar como un poder eficaz para mitigar la catástrofe, seguimos perdiendo el tiempo, como pasa dolorosamente con el genocidio de Gaza, incluso acelerando el proceso de destrucción planetaria. La incapacidad de los gobiernos y de los políticos que no pueden sobrepasar las próximas elecciones ni ir más allá de las élites capitalistas explican el fracaso de las políticas de protección de la diversidad en las últimas décadas. Hay un 20% de probabilidad que el nivel del mar suba hasta 2 metros para 2100. Un aumento de 2 metros en el nivel global del mar podría resultar en la pérdida de una superficie de 1.79 millones de kilómetros cuadrados, incluidas las regiones críticas de producción de alimentos y el posible desplazamiento de 187 millones de personas. Un número tan grande de refugiados ambientales vendrá acompañado de hambre, xenofobia y fascismo. 1 millón de especies amenazadas de extinción en la próxima década. En un contexto como este, es necesario un marco teórico radical, donde la idea de ecosocialismo se convierta en el concepto clave para la izquierda revolucionaria. Séptima tesis. El horizonte ecosocialista del siglo XXI plantea diversos caminos y concepciones de una sociedad socialista. No es conveniente una visión estandarizada o modélica, pero sí se comparten algunas premisas. La primera
es tomar nítida y clara distancia tanto de la experiencia del denominado comunismo soviético como de las propuestas socialdemócratas del capitalismo verde. La segunda es evitar las perspectivas economicistas, productivistas y estatistas estadocentristas del socialismo. La tercera es interpelar las concepciones evolucionistas, etapistas y progresistas de la historia con el nombre de Walter Benjamin. La cuarta premisa remite a la exigencia de construir la opción socialista como un esfuerzo conjunto de movimientos, organizaciones, activistas, intelectuales, artistas, científicos, organizaciones políticas, teniendo conciencia que es una tarea rigurosa y desafiante. Podemos señalar algunas dimensiones o campos relevantes para repensar el ecosocialismo del siglo XXI. Primero, una política ecosocialista de carácter transambiental y anticapitalista, como lo plantea Nancy Fraser, que entreteja los daños ecológicos con los ejes de dominación de clase, de raza, de género y de nacionalidad, manifestando su anticapitalismo, palabra que se había olvidado del pensamiento crítico, en sus luchas contra todas las formas de dominación, pero también en su desenmascaramiento de esta estafa de la comercialización de derechos de emisión de carbono y los canjes de deuda por contaminación, un bloque histórico contra la mercantilización de la naturaleza. Segundo, la socialización de los medios de producción es una acción importante siempre y cuando también se transformen las relaciones de producción con sus condiciones básicas de posibilidad, que como lo han señalado las feministas ecosocialistas, son la naturaleza humana, la reproducción social misma de la vida. Tercera idea, el nuevo orden socialista no solo debe superar la dominación de clase, sino también las asimetrías de género, raza y sexo, las opresiones raciales e imperiales, como también todas las formas de dominación política. Cuarto, una sociedad socialista debe democratizar el control de los excedentes sociales mediante la toma de decisiones colectivas sobre las capacidades y recursos, pero también concebir el excedente como tiempo, permitiendo la extensión de las formas de usos del tiempo libre mucho más allá del trabajo. Quinto, debe rechazar el imperativo del crecimiento y la ganancia sin fin para las clases capitalistas, sometiendo todas las cuestiones ambientales a la resolución democrática y la discusión política. Y última, los valores de uso, que se consideran parte central de lo que Marx llamaba las necesidades humanas, deben ser considerados bienes comunes de la humanidad y eliminar que sean valores de cambio para transar en el mercado. Muchísimas gracias.